Hola, vamos a hablar sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, con un enfoque para el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Empezando con el caso clínico, pues es un femenino de 20 años, la cual acude de consulta por presentar diarrea crónica con moco y sin sangre de 8 semanas de evolución, dolor abdominal recurrente en fosa ilíaca derecha, tipo cólico que mejora con la defecación y pérdida de peso. Tiene tabaquismo desde los 15 años, a razón de 10 cigarros diarios. La exploración presenta signos vitales normales, pero presenta úlceras aftosas en cavidad oral, úlcera anal asintomática y artritis en rodilla derecha. En sus exámenes hay hemoglobina de 10.2, volumen corpuscular de 85, PCR elevada y con coprológico y coproparasitoscópico normales. ¿Cuál es el sitio mayormente afectado en la enfermedad que usted sospecha? ¿Qué estudio debe solicitar para continuar su abordaje diagnóstico? ¿Qué esperaría encontrar en dicho estudio? Y bueno, hablando como tal de la enfermedad inflamatoria intestinal, sus dos subtipos más importantes, que es la colitis ulcerativa ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, pues es una afectación inflamatoria crónica caracterizada por episodios recurrentes y remitentes de una inflamación limitada a la capa mucosa del colon. Casi siempre involucra al recto y tiene un involucro en las porciones proximales del colon de forma continua. Aquí la clasificación de Montreal las refiere como E1 a la proctitis, E2 a la colitis izquierda y E3 a la colitis extendida o pancolitis. La más frecuente pues es la proctitis ulcerosa, que afecta a un 30-60% de los pacientes y esta se refiere a una enfermedad limitada al recto, nada más dentro de los 18 centímetros del borde anal, distal a la unión recto-sigmoidea. Tenemos que tener en cuenta que en la colitis ulcerosa las manifestaciones extraintestinales están presentes hasta en un 25% de los casos y varía de toda esta lista que viene aquí referida. En la enfermedad de Crohn, pues es una inflamación transmural con áreas de afectación salteadas. Aquí se delimita bien la zona afectada de las zonas sanas, de forma salteada, como se refiere. Tiene una naturaleza transmural, afecta toda la pared intestinal y puede conducir a dos cosas, a una fibrosis, a una estenosis o a ambas. Puede producir microperforaciones y también formar fístulas. Afecta con mayor frecuencia a ilion y colon proximal, el interminal en un 40-50% de los pacientes, el intestino delgado 30-40% de los pacientes y el colon en un 15-25% de los pacientes. En esta enfermedad hay que tener en cuenta que los signos y síntomas asociados a enfermedad perianal pueden ocurrir hasta en un 40% de los pacientes durante el curso de la enfermedad. De igual manera, las manifestaciones extraintestinales afectan a un 40% de los pacientes, siendo estas manifestaciones aquí las mencionadas. Esto como en el caso clínico que se refirió previamente, que es una enfermedad de Crohn en esa paciente. ¿Qué manifestaciones clínicas va a presentar cada una? Bueno, la colitis ulcerativa principalmente tiene diarrea, rectorragia, tenesmo, secreción de moco y dolor abdominal de tipo cólico o retortijón. La intensidad de estos síntomas va a depender de la extensión, aunque en general pues suele ser una manifestación aguda, pero los síntomas por lo común ya han estado presentes semanas o meses previamente. En la enfermedad de Crohn, casi siempre se manifiesta como una inflamación aguda o crónica intestinal. El proceso evoluciona conforme a uno de los dos siguientes modelos, que son los que les mencioné, el fibroestenótico obstructivo o el penetrante fistuloso, que tienen tratamiento y pronóstico totalmente diferentes. Dado que el sitio más común, como les mencioné, es el ilion distal o terminal, la presentación típica, como la paciente del caso, es de una ileocolitis con episodios recurrentes de dolor en el cuadrante inferior derecho, asociado a diarrea con o sin sangre. Algunas veces, de hecho, puede imitar una apendicitis aguda. El dolor puede ser cólico y precede la defecación y se puede aliviar con ella, teniendo una frecuencia muy significativa la pérdida de peso concomitante. Aquí les dejo un cuadro donde vienen los factores de riesgo asociados con la afectación de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. En esta paciente, por ejemplo, que tiene antecedente de tabaquismo, este hábito pues, puede provocar la enfermedad de Crohn. Hay otros factores, por ejemplo, clásicos que los pueden llegar a preguntar, como la apendicectomía, que puede llegar a ser protectora en la colitis ulcerativa, o la actividad física, que puede reducir el riesgo de la enfermedad de Crohn. Aquí les dejo también un cuadro de características macro y microscópicas, características de cada una de las enfermedades, ya sea de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerativa. Y las características clínicas, que como les mencioné, las fístulas perianales son más frecuentes, o de hecho incluyen indudablemente en la enfermedad de Crohn, comparado con la colitis ulcerativa.
El megacolon tóxico, por su parte, es más frecuente que ocurra hasta en un 5% de las crisis de la colitis ulcerativa. Eso no quiere decir que no ocurra en la enfermedad de Crohn, pero es muy raro que se presente esta patología en la enfermedad de Crohn. Aquí pues vemos en la imagen cómo se ven las lesiones salteadas en la colitis, en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa, cómo se ve la afectación continua y predominantemente del colon distal y del recto sigmoides. En las dos puede haber la formación de pseudopólipos. En los exámenes de laboratorio, pues tenemos que los reactantes de fase aguda como la PCR y la BCG, pues no son específicos, pero se pueden realizar para tener una sospecha diagnóstica de la enfermedad inflamatoria intestinal. También pueden ser útiles en la monitorización de la actividad inflamatoria en pacientes con estas enfermedades. Marcadores fecales como la calprotectina son sensibles y específicos para documentar la inflamación a nivel intestinal, porque tienen un excelente valor predictivo negativo para diferenciar de un síndrome de intestino irritable. También pueden utilizarse como monitorización para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Todo paciente en el que se sospecha la enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopía es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y determinar la extensión de la enfermedad. Para el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, se deben de obtener biopsias múltiples de 6 segmentos, de línea terminal, del colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoides y recto. Estas biopsias múltiples tienen que constar de al menos 2 muestras de cada segmento, incluyendo segmentos macroscópicamente normales, porque puede haber una inflamación histológica que puede pasar desapercibida. En la endoscopía, que es característico encontrar en la colitis ulcerativa, pues la pérdida del patrón vascular fino, un aumento de la granularidad de la mucosa y una hemorragia espontánea cuando se observa. En la enfermedad de Crohn, por su parte, pues cambios nodulares en la mucosa que resultan de en una apariencia de adoquines o en empedrado, que esto es un signo un poco más tardío, pero recordar que en esa patología se pueden producir mayormente estenosis, trayectos fistulosos y úlceras en la región del ilion distal. A nivel histopatológico, pues la inflamación limitada a la mucosa en la colitis ulcerativa, con presencia de abscesos crípticos, ramificación de criptas, acortamiento de criptas, depresión de mucina, metaplasia de células de Panet, plasmocitosis basal, hasta eosinófilos en lámina propia. En la enfermedad de Crohn, pues quedamos que es una inflamación transmural con infiltrados linfoides que pueden llegar a tener granulomas no caseificantes en hasta un 15-30% de los pacientes. Los focos involucrados en el intestino delgado y grueso pueden llegar a presentar hiperplasia de células de Panet y puede haber áreas de metaplasia pilórica. Existen también índices de actividad que se pueden utilizar para ver la severidad de la enfermedad tanto en la colitis ulcerativa como en la enfermedad de Crohn. Para la enfermedad de Crohn, el índice de actividad de la enfermedad de Crohn y el índice de Harvey-Bradshaw son los que más se utilizan o más recomendados. Y los índices más utilizados para la valoración o el índice de actividad para la colitis ulcerativa son la puntuación clínica de Mayo y el índice de True-Love-Witz. Esos índices son los que más se van a utilizar para ver la severidad de la enfermedad en cada una de las que les acabo de mencionar. Gracias.